Pedro Duchateau. «Alto», dijo el mayoral a las mulas que tiraban la diligencia en que venía desde Madrid al llegar frente a una posada de la ciudad de Sevilla. «Alto», repitió, y a pocos instantes descendí por la portezuela del coche, despidiéndome antes de mis compañeros de viaje, a quienes deseé toda suerte de prosperidades. Pocos momentos después, hallándome en mi habitación, sentí el chasquido de un látigo y el ruido de un coche. Era la diligencia que continuaba su marcha. Repuesto algún tanto de las fatigas que son consiguientes a un viaje en carruajes de aquella naturaleza, salí de mi posada a contemplar los edificios de esta decantada ciudad, uno de los objetos de mi peregrinación. Cuánto admiré la hermosa catedral con sus elevadas torres, emporio de la cristiandad y recuerdo antiguo de los moros, y aquella giralda cual torre de Babel, construida al estilo gótico. Luego me dirigí al interior de este edificio. La iglesia estaba desierta. Allí pude observar su altar mayor de tanto lujo y magnificencia, sus ricos ornamentos y pedrerías, y entonces apunté en mi cartera: Sevilla tiene una famosa catedral y en ella se venera al Criador del universo con toda la pompa y lujo que merece tan gran divinidad. Después visité las demás notabilidades que encierra esta ciudad, como el Alcázar, la ciudad de Expósitos, la de Monedas y el puente de barcas en el barrio de Triana. Todas me causaron admiración y tomé algunos apuntes de ellas. No teniendo ya nada que ver e hiciese más larga mi permanencia, me dirigí a Cádiz, único punto que me faltaba visitar para concluir mi viaje por España. Hallábase a la sazón próximo a salir para aquel punto el vapor español Cristina. Fui inmediatamente a hablar con su comandante y tuve la fortuna de que me admitiese a su bordo. Eran las 3 de la tarde cuando salimos de esta ciudad. El buque caminaba con una velocidad extraordinaria. Tal era el efecto de la máquina cuyas ruedas separaban las aguas que le cercaban, dejando tras sí un surco de espumas blancas. Yo me coloqué en la popa del vapor a observar la vista pintoresca que presentan las márgenes del río Guadalquivir, sembradas de viñas y hermosos huertos. Su fresca verdura y lozanía me hicieron experimentar momentos de placer que nunca olvidaré. Llegamos por fin a perder de vista la tierra y con ella objetos tan halagüeños. Abandonamos las aguas del río para entrar en las del océano. Conociendo entonces que iba a apoderarse de mí aquella tristeza que siempre me ha proporcionado la vista del mar, para distraerla me dirigí al comandante y le pregunté qué número de pasajeros llevaba a su bordo, con objeto de saber sus nombres y adquirir conocimiento de ellos para con su trato y conversación destruir las horas de fastidio que había de pasar durante mi permanencia en aquella casa de madera flotante sobre las aguas. Su respuesta fue presentarme una lista de ellos, entre los cuales se contaban 8 presidiarios. Como siempre he tenido mucha compasión a esta clase desgraciada de la sociedad, pregunté al capitán si no tendría inconveniente en conducirme al lugar donde se hallaban. Yo no sabía qué instinto me guiaba donde estos infelices, a más que el corazón me anunciaba deber encontrar allí algo que me fuese interesante. El comandante me condujo al sitio que era en la proa del buque bajo una toldilla de madera, donde se hallaban sentados sobre la cubierta con los pies metidos en un cepo. Yo dirigí la vista hacia cada uno de ellos con el fin de observar en sus semblantes sus sentimientos y adivinar el delito por que habían sido condenados a una pena tan desastrosa. A todos los vi conformes con su estado, menos a un joven cubierto de una espesa barba que, fija la vista en el suelo, daba muestras de mayor abatimiento. Este hombre me interesó sobremanera, y guiado de mi curiosidad,
Pregunté al capitán en idioma francés si sabía el nombre de aquel desgraciado y la causa de su sentencia. El eco de mi voz le hizo salir de aquella inacción en que se hallaba sumergido, y levantando la cabeza para mirarme, yo que no le perdía de vista un instante, al ver su rostro aunque desfigurado por el pesar, sentí un temblor en todo mi cuerpo y exclamé en medio de esta sensación: «¡Pedro!». Seguidamente me arrojé a sus brazos y allí estrechados derramamos mutuamente lágrimas, desahogando nuestros corazones en el seno de la amistad. Pasaron algunos instantes en profundo silencio. Yo dirigí entonces la palabra a mi amigo, suplicándole me refiriese la historia de su desgracia y la causa de verse en aquel estado. Él demostró en su semblante acceder a mis deseos, pero conociendo yo que su posición le incomodaba y que el rubor natural le impedía descubrir sus secretos en presencia de algunas personas tan extrañas, le pedí al comandante le permitiese salir por algunos instantes de aquella prisión bajo mi responsabilidad. Él accedió a mi súplica y tuve luego la satisfacción de dirigirme con mi amigo a un paraje retirado del buque, donde, libres de todo testigo, me refirió los detalles siguientes de su historia. Cuando nos separamos de París a fines del año 1823, después de haber corrido parte de la Italia e Inglaterra, me dirigí a Sevilla al lado de un tío que se hallaba bien acomodado en aquella ciudad y que infinidad de veces me había llamado con instancias para que me hiciese cargo de sus asuntos, porque su edad algo avanzada y sus achaques no se lo permitían. 6 meses corrieron y yo, enterado de todos los negocios de la casa, disfrutaba de su cariño y me dispensaba por aquel respecto toda clase de consideraciones. Gozaba de una tranquilidad de alma envidiable. Ay, ¿quién creyera que tampoco había de durar? El cedro más robusto de la selva llega un día en que, abatido por el huracán, cae en tierra y se convierte en polvo. Esto sucedió conmigo. Yo me creía fuerte y superior a la desgracia con mi nueva posición, pero llegó un momento desgraciado y la tormenta me anegó. Un día, por mi desgracia, entré en la catedral cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés. Todos los fieles de rodillas adoraban al Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo colocado en la custodia, que un sacerdote de cara al pueblo elevaba y descendía en forma de cruz. El sonido del órgano, los cánticos sagrados y el humo de los pebetes que formaban una atmósfera de incienso conmovieron de tal suerte mi alma que, a pesar de mis años juveniles y mi despreocupación, yo me postré también y adoré con el mayor fervor al Criador del universo en aquel santo asilo. Entonces fue cuando, observando a mi lado una mujer que, embebida en la contemplación de aquel santo misterioso, leía con suma atención en su devocionario, vi al través de su blanco velo un rostro hechicero, una boca celestial y unos ojos negros de los cuales pendía una lágrima más cristalina que el agua de la fuente y de más brillo que un pulido diamante. Es tan interesante una mujer que llora. Yo permanecí extático observándola y no advertí que los cánticos habían cesado y que los fieles abandonaban el templo. Ella cerró su libro y, al levantarse para salir, observando que mis ojos no se desviaban de ella un momento, un vivo rubor vino luego a colorear sus mejillas. Abandonó la iglesia y, al verla partir, mi vista la fue siguiendo hasta perderla en la distancia. Mi corazón latía con violencia y el fuego había prendido. Todo aquel día estuve pensando en la joven del templo y mi sueño no fue tranquilo. Yo amaba a aquella mujer. Una pasión frenética abrasaba mis entrañas. Al día siguiente
Volví al templo, pero ya no la encontré en el mismo sitio. La busqué por todas partes y vine a encontrarla en una capilla entregada, como el día anterior, a la meditación. Al acercarme, levantó la vista y me miró. Sus ojos ruborizados volvieron a fijarse en el libro. Yo no separé un instante los míos de su rostro angelical, y tuve luego el placer de que ella volviese a mirarme otra vez. Ay, lo suficiente para acabar de trastornar enteramente mi imaginación acalorada y hacerme emprender los planes que, como luego sabrás, han causado mi desgracia. Como yo viese a mi amigo algo debilitado, le supliqué tomase algún alimento para poder continuar la relación de su historia. Él aceptó mi ofrecimiento y a poco volví trayendo un poco de vino con algunos bizcochos que tuve el placer de vérselos concluir. 3 días, me dijo entonces, que no he probado el menor alimento. ¿Y por qué? Le contesté. ¿También te privaron acaso de este artículo tan necesario a la vida? No, pero desde el momento que me leyeron la sentencia no quise probar nada, porque yo quería morirme, porque la idea de arrastrar una cadena y verme entre asesinos y ladrones me entristeció de tal suerte que prefería antes la muerte que soportar tan dura existencia. Después de una breve pausa continuó así su narración. Al día siguiente yo sabía el lugar donde residía aquella mujer que causaba mis tormentos. Yo no cesaba de pasear por frente de su casa con la ansia de verla. 2 días pasaron de esta suerte. Yo ambicionaba verla más de cerca, declararla los tormentos de mi corazón. Yo quería, en fin, introducirme en su casa. Luchando con 1000 dificultades que se me presentaban para lograrlo, me ocurrió la idea que, fingiendo un accidente a los umbrales de su casa, sus criados me llevarían a su presencia, y ella entonces, tan religiosa, tan buena cristiana, ejercería en mí una obra de misericordia, socorriendo mis dolencias. Ya podrás imaginar cuán fácil me sería esto, pues mi semblante algún tanto demudado con las vigilias ayudaba a creer que mi accidente fuese cierto. El día siguiente fue señalado para el efecto. La calle estaba desierta. Al ver a mi amada sentada a la puerta de su balcón, que distinguí a través de los cristales, di un fuerte grito y me dejé caer de espaldas, quedando al instante todo mi cuerpo bañado en sangre a causa de una pequeña herida que me hice en la cabeza, auxiliado de un cortaplumas. Yo sentí en aquel instante un ruido de campanilla y oí a la dueña de la casa que mandaba a los criados fuesen a observar quién había lanzado aquel grito. Estos obedecieron sus órdenes y volvieron a decirle que un hombre bañado en sangre estaba tendido en el umbral de la puerta. Al momento descendió la escalera y viéndome en aquel estado hizo que me condujeran a una habitación donde me curó ella misma la herida, atándome con su pañuelo la cabeza para sostener un parche que ella había colocado para contener la sangre. Yo sentía que su corazón latía fuertemente y estuve tentado a descubrirle que todo aquello era una farsa y declararle el motivo que me había obligado a hacerle, pero reflexionando que aún no era tiempo, esperé a mejor ocasión. Como yo continuaba accidentado, ella me aplicó un frasco de éter y frotaba mis sienes con aquel líquido. Yo fingí volver de mi éxtasis y al abrir los ojos me apoderé de una de sus manos que cubrí de besos. Luego me puse de rodillas y le mostré mi agradecimiento a tantos favores como me había dispensado, y acercando su mano a mi pecho le dije: Señora, el día que este corazón deje de latir, ese día dejará de amaros du Château y de olvidar los auxilios que tan generosamente le habéis suministrado. Mis palabras llenas de pasión causaron un efecto sorprendente.
Ella se enterneció al escucharlas y descendió de sus ojos una lágrima. Ay, aquella lágrima acabó de trastornar mi imaginación. Aquella lágrima, en fin, me hizo prorrumpir la palabra solemne: yo os amo. Iba a continuar mi declaración, pero poniendo ella su mano en mi boca, impidió el resto y se ausentó. A pocos instantes volvió, pero yo, fingiendo entonces hallarme restablecido de mis dolencias, me despedí de ella, no sin suplicarle antes me permitiese venir alguna vez a su casa, allí donde hubiera querido permanecer toda mi vida. Al segundo día de esta ocurrencia, procuré saber el nombre de la joven, que se llamaba Ana M., y al mismo tiempo tuve el disgusto de saber que era casada, pero que no le conservaba el mayor afecto a su esposo, a quien se había unido por interés de su familia, que casi la obligaron a ello. Semejante noticia me hizo concebir el proyecto de olvidarlo todo y sepultar para siempre mi amor, que hubiera llevado a efecto si un billete que recibí al tercer día de mi estada en casa no hubiese hecho variar de ideas. Aquel billete estaba concebido en estos términos: caballero, como no he visto a usted hace 3 días, ni en el templo ni en ninguna parte, me hace creer que el mal de que fue usted atacado al frente de mi casa habrá progresado. ¿Desea saber el estado de su salud? Ana M. Ay, es tan obligatorio. Una mujer a quien amamos que se interese por nosotros, una mujer que corresponda a nuestro cariño, que consagramos desde luego a ella nuestra existencia, nuestro porvenir y aún nuestra gloria. Yo olvidé mi propósito y sentí renacer mi pasión con más furor. Inmediatamente fui a su casa. Ella me recibió con suma amabilidad y conocí en su semblante la alegría que experimentaba al verme. Al siguiente día volví y, como su marido estaba ausente hacía algún tiempo, multiplicaba mis visitas. En fin, baste decirte que a fuerza de mis continuas declaraciones y protestas de amarla eternamente, conseguí ser correspondido y el amante más feliz del universo. Nuestra vida se pasaba siempre en coloquios dulces, ella de amores sonriéndome y yo de amor enamorándola. En paseos, bailes y soirées yo era su galán acompañante, así de día como de noche, y los negocios de la casa quedaban mientras tanto abandonados. Una noche en que, volviendo de un baile a donde la había acompañado, regresábamos tranquilos, nos sucedió el fatal acontecimiento que voy a referirte, y de donde proviene principalmente mi desgracia. Su marido, que se hallaba paseando algún tiempo en su casa de campo, a 3 leguas de la ciudad, sabedor de todo, volvió aquella misma noche. Como los criados ignoraban nuestro paradero, no pudieron darnos aviso oportunamente. A su llegada, y no habiendo encontrado a su esposa, preguntó a los criados por ella, pero éstos no pudieron darle noticia alguna. Aquel hombre, de unos modales groseros y celoso en demasía, se estuvo aguardando hasta medianoche que volvimos. Como ignorantes de todo, entramos en la sala hablando con la mayor confianza de cierta ocurrencia del baile, cuando el esposo, que todo lo escuchó desde una alcoba vecina donde se había ocultado, se vino a nosotros más furioso que una leona a quien han arrebatado sus cachorros, gritando con voz desmedida: «¡Pícaros! ¡Infames!». Ana, al oírle, cayó desmayada, y yo, no queriendo provocar más la ira de aquel hombre y evitar un lance que habría dado motivo a las hablillas del público, gané de un salto la escalera y me fui a casa a esperar el día siguiente para saber el resultado de aquella escena. Toda la noche estuve despierto, pensando en mi amada y en su bárbaro esposo. Aún no era llegado el día cuando salí de casa
y en el umbral de la puerta encontré un hombre que envuelto en una larga capa se dirigió a mí de esta manera: ¿Es usted el señor Pedro Duchatot? Servidor de usted, le contesté inmediatamente. Tenga usted la bondad de venir conmigo y daremos un paseo por las orillas del río. Aquella voz, aunque no la había oído sino una vez tan solamente, conocí que era la del esposo de mi amada. ¿Qué objeto lleva este paseo y a una hora tan intempestiva?, le pregunté como admirado. ¿No lo adivináis, señor? Es un duelo en el cual uno de los dos ha de quedar sin vida, me contestó. Yo rehusé batirme excusándome del mejor modo que pude, pero a tanto llegaron los insultos que aquel hombre me dictara que me fue preciso aceptarlo, no sin antes haber buscado 2 testigos que presenciaran el desafío y a quienes informamos del objeto de nuestra cita, que era consecuencia de una disputa acalorada sobre los hechos de nuestras tropas en España. Así fue preciso mentir para salvar el honor de su esposa. Llegamos al sitio señalado. Mi adversario sacó debajo de su capa 2 espadas y me presentó una. Yo la acepté y nos pusimos en guardia. Aquel hombre acometía como un león furioso. Yo con la mayor tranquilidad paraba sus golpes. Tuve ocasiones de matarle, pero siempre lo evitaba, porque mi intención no era otra cosa que vencerle derribando su arma sin que se derramara una gota de sangre. Pero, amigo, la fatalidad que siempre me perseguía hizo que al parar uno de sus golpes se deslizase mi espada introduciéndose en su pecho. Él cayó bañado en sangre. Todos acudimos a socorrerle, pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. Un vómito de sangre vino a destruirlo todo y con él la existencia de aquel desgraciado esposo. Mi espada había penetrado hasta la guarnición y la muerte era infalible. Aturdido con este suceso, yo no sabía a dónde dirigirme. Todo mi cuerpo temblaba. Era la primera vez en mi vida que había cometido un homicidio. Los testigos se separaron y yo me quedé solo y extático contemplando aquel cadáver que hubiera deseado fuese el mío, hasta que vino a sacarme de aquel enajenamiento la policía conduciéndome a la cárcel. Allí me encerraron en un estrecho calabozo cargando mis pies de grillos y cadenas y me tuvieron sin comunicación todo un día. Al siguiente se presentó el juez en mi prisión acompañado de un escribano. Se me hizo jurar y después de las fórmulas de estilo me interrogó sobre el lance ocurrido, si había muerto aquel hombre, qué motivos habían mediado y otras cuantas preguntas relativas al suceso. Como yo ignoraba las leyes españolas, creyendo que aquí como en Francia, cuando el duelo se ha verificado con las formalidades debidas, el agresor solo sufre el castigo de una leve prisión, confesé de plano que había sido el autor de aquella muerte y cité por testigos a los mismos que habían presenciado el duelo. ¡Qué infames! Se atrevieron a negarlo todo, diciendo en su declaración que nada habían visto ni presenciado. Los carearon conmigo, pero firmes en su propósito, repitieron en mi presencia lo que habían dicho al fiscal. Yo había confesado todo y el castigo debía recaer sobre mí solamente. La horrible idea del cadalso me privó del sueño y mi pobre corazón se llenó de tristeza. Yo no probé en este tiempo el menor alimento. La ciudad de Sevilla tendría un día más de recreo presenciando la pérdida de un hombre bajo el hacha del verdugo. Estas reflexiones ocupaban mi imaginación en mis horas de agonía. Mi tío, sabedor de todo lo ocurrido, hizo los mayores esfuerzos para salvarme. Solicitó la mediación de nuestro cónsul, envió un posta a Madrid
con una representación al gobierno pidiendo un indulto, pero todo fue inútil. El tribunal se reunió para fallar mi causa. Mi defensor habló fuertemente en mi favor y logró conmover con su discurso el corazón de los jueces. La ley señalaba pena de muerte a mi crimen. El tribunal, teniendo en consideración mi corta edad, la calidad de extranjero e ignorancia de las leyes, me conmutó la pena de muerte en 10 años de presidio en la Carraca, llevando en los trabajos públicos grilleta y ramal al pie. Al día siguiente se presentó el fiscal en mi calabozo, me hizo poner de rodillas y leyóme la sentencia del tribunal. Al salir este funcionario, quedé en la más completa inacción y permanecí de este modo hasta hoy a las 7 de la mañana, que me sacaron de aquel encierro para conducirme a mi destino. ¿Tú crees que durante este tiempo y con el cúmulo de desgracias que pasaron sobre mí, yo me habría olvidado de aquella mujer por cuya causa sufría tantas penalidades? No, jamás se apartó un solo instante de mi imaginación. Yo la escribía a menudo porque este recurso no me fue negado después de mi confesión y siempre la aseguraba de mi constancia en amarla hasta la muerte, que sufriría antes que declarar el objeto porque me había batido con su esposo. Ella contestaba mis cartas consolándome en mis aflicciones y me decía que compartía mis penas llorando en el fondo de su alcoba. Yo amaba a aquella mujer con extremo, pero te confieso, amigo, que desde una noche que disfrazada en traje de hombre vino a visitarme en la prisión y lloró recostada sobre mi seno, asegurándome que si la desgracia me perseguía hasta el último extremo, ella me seguiría también. Desde entonces deliro por ella y solo anhelo la vida por contemplar su imagen encantadora, porque esa mujer es mi gloria, más que mi gloria, mi paraíso. Allí fue preciso separarnos porque oímos el ruido de las llaves del carcelero que venía a cerrar mi prisión. Ella imprimió un ósculo de amor sobre mi frente y yo lo repetí sobre su rostro angelical. Cerráronse las puertas y todo quedó en silencio. Solo se percibían los pasos del centinela y el ruido de su arma al descansarla en tierra. Yo me dormí pensando siempre en mi bella. Al día siguiente me leyeron la sentencia y pasó cuanto te he referido. Cuando llegamos al fin de esta historia, ya el vapor había anclado en el puerto y todos los pasajeros se iban embarcando en los botes que habían de conducirlos a tierra. El capitán se llegó a nosotros y nos dijo que era preciso separarnos porque tenía que llevar al gobernador los presos para que los dirigiese a su destino. Nos embarcamos en la misma lancha y al pisar el muelle yo me despedí de mi amigo suplicándole tuviera un poco de paciencia y no atentara contra sus tías, pues iba a trasladarme a Madrid a solicitar su indulto. Él se dirigió con los demás individuos a la casa de gobierno y yo a la de diligencias. Conclusión. Un año había corrido desde que me separé de Duchateau. Yo volví a Cádiz e inmediatamente que bajé del carruaje me dirigí al puerto y de allí en una pequeña embarcación a la Carraca. A mi llegada presenté al comandante un pliego del gobierno de que fui portador. Este, después de haberle leído, me contestó: «Habéis llegado tarde. Ayer se ha dado sepultura a su cadáver». «¿Qué decís?», exclamé yo admirado. «¿Cómo ha acontecido semejante desgracia?». A la hora designada para salir a los trabajos públicos, no compareció Duchateau al acto de pasar la revista, y seguidamente el capataz, que fue en su solicitud, volvió diciéndome que estaba muerto sobre el tablado. Se hicieron las averiguaciones convenientes y resultó que el desgraciado se había envenenado con un tóxigo cuyo resto se encuentra
en ese pomito que hallamos en sus bolsillos junto con esta carta. Yo se la pedí al comandante porque a mí se dirigía el sobrescrito. La abrí inmediatamente y leí las últimas expresiones de mi amigo. He faltado a mi promesa. Yo no debía haber atentado contra mi vida, pero cuando consideres que no podía soportar esta existencia tan desastrosa, cuando consideres que aquella mujer por quien solamente hubiera sufrido todas las penalidades de este mundo, se ha consagrado a Dios y perdídola para siempre, perdonarás a tu amigo de haberse dado la muerte y derramarás una lágrima de compasión sobre su tumba. Duchateau. Yo cumplí su encargo derramando lágrimas a su memoria y fui luego a llevar tan triste nueva a su buen tío. Martín J. Travieso nació en San Juan, Puerto Rico en 1851. Murió en 1920. Estudió medicina en la Universidad de Sevilla en España en 1872. A su regreso a Puerto Rico se establece como médico en Mayagüez. Interesado por la educación, publica en 1885 su ensayo Memoria sobre el estado actual de la instrucción pública, su pasado y medios para su mejoramiento en lo futuro. Trabajo premiado por el Ateneo Puertorriqueño. En 1843 publica en Aguinaldo Puertorriqueño, primera revista literaria de Puerto Rico, el cuento Pedro Duchateau, que he leído para ti.